Saludos colegas. Esta presentación tiene por objetivo servir de complemento a la presentación PowerPoint y al documento del curso, así como contribuir a la síntesis de elementos que son relevantes en un esquema introductorio al manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Los cursos de manejo y gestión de cuencas 1 y 2 constituyen la columna vertebral o eje temático articulador de la maestría, por lo que resulta importante que ustedes hagan el mejor aprovechamiento de los mismos. Ambos cursos son totalmente complementarios, de manera que la separación en cuencas 1 y cuencas 2 es solamente para distribuir en el tiempo la cantidad de contenidos. En esta síntesis, que espero no sea mayor de unos 30 minutos, les voy a comentar de los siguientes temas: de la justificación del manejo y gestión de cuencas y sus bases hidrológicas, de algunos conceptos importantes, de la complejidad de factores que interaccionan en la cuenca, de los principales enfoques actuales en manejo y gestión de cuencas, del proceso o ciclo de la gestión de cuencas y de la cogestión como una modalidad de gestión que ha tomado total relevancia en los últimos años. Uno de los problemas más importantes que enfrentan los países del trópico americano es la pobreza, especialmente concentrada en las zonas rurales. Esta problemática está estrechamente vinculada con la degradación de los recursos naturales y el ambiente debido a un uso y manejo inadecuado de los mismos, a la falta de planificación y ordenamiento territorial, a la inequidad y falta de oportunidades, a la poca participación real de los diferentes actores en la toma de decisiones, entre otros factores. En el ámbito internacional, regional y nacional, el tema de cuencas hidrográficas y el uso de este espacio territorial como unidad básica de planificación e implementación del manejo y gestión de los recursos naturales adquiere cada día mayor importancia. Esto por el interés y preocupación de diferentes actores, desde la comunidad internacional hasta los gobiernos nacionales y locales, pero principalmente los interesados directos, como son las comunidades y sus organizaciones locales. En todo caso, lo que se pretende con el manejo y gestión de cuencas es promover el uso y la gestión apropiada de los recursos naturales, buscando un equilibrio entre crecimiento económico, equidad, sostenibilidad integral y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. La meta es buscar un equilibrio entre producción y conservación, de manera que se pueda producir conservando y conservar produciendo a diferentes escalas y con horizontes de planificación tanto a corto, mediano y largo plazo. La unidad de la cuenca hidrográfica es ideal para estos fines, ya que designa un proceso que es natural y social integral, que es aceptado por especialistas, decisores, donantes, cooperantes y otros actores. Es importante destacar que las bases hidrológicas del manejo y de gestión de cuencas están en el ciclo hidrológico y el balance hídrico, cuyos componentes pueden evaluarse en cada cuenca. El conocimiento de la hidrología, así como de su funcionamiento hidrológico, es fundamental para la planificación y el manejo sostenible de los recursos naturales, tema del cual se encarga justamente el manejo y la gestión de cuencas hidrográficas. El funcionamiento hidrológico de una cuenca está en buena parte determinado por la intervención del ser humano a través de diferentes actividades productivas, del uso de la tierra, del uso del agua, del uso de los otros recursos naturales y del ambiente. Por ejemplo, el manejo de la cobertura vegetal en general y la forestal en específico puede tener fuertes impactos sobre la regulación hidrológica, la intersección y la evapotranspiración de la cuenca. Las prácticas agrosilvopecuarias pueden afectar profundamente los procesos de escorrentía e infiltración del agua. El ciclo hidrológico permite identificar entradas y salidas de agua en la cuenca de manera que éstas pueden cuantificarse en un balance hídrico.
Cuando uno de los componentes o factores relacionados con el ciclo hidrológico se altera, entonces el ciclo se manifiesta con efectos de exceso o de déficit. Si por ejemplo la cuenca es deforestada, entonces cuando la lluvia cae a la superficie no logra retenerse lo suficiente, formando rápidamente caudales o flujos superficiales que minimizan la infiltración, el almacenamiento en el suelo y la recarga hídrica subterránea. A este nivel introductorio, creo que también es importante que visualicemos la cuenca hidrográfica con toda la complejidad que ella significa. Como ustedes pueden ver en esta figura, hemos tratado de presentar algunos de los factores biofísicos y socioeconómicos que interactúan en este espacio territorial llamado cuenca hidrográfica. Y si ustedes consideran que cualquiera de esos factores por sí mismo ya es un gran componente, imagínense cuando todos esos factores o muchos de ellos están interaccionando en el tiempo y en el espacio. De manera que hay que defender muy claramente de que la cuenca es un sistema muy complejo, pero así es la realidad, muy complejo. Resulta importante que hagamos un recorrido por la explotación y la degradación de los recursos naturales en las cuencas, no solo porque es una historia común en casi todas las zonas tropicales, sino que de ahí surge gran parte de la necesidad e importancia de manejar y gestionar las cuencas. En efecto, cuando el ser humano penetra por primera vez en una cuenca, encuentra recursos geológicos, hídricos, físicos, vegetales y animales que debe utilizar y manejar en forma racional para no alterar el balance natural de la misma. Se establece primeramente en el valle, en las partes planas de la cuenca, elimina la vegetación en las áreas que utilizará para la producción agrícola y ganadera, así como también las áreas en las que se ubicarán los poblados, en los cuales desarrollará la industria, el comercio, vivienda, componentes de apoyo y servicio, como los centros de salud, áreas de recreo, edificios municipales y gubernamentales, escuelas, etc. Entonces ahí busca y ubica las estructuras para toma de agua potable y, si las condiciones lo permiten, de riego y generadoras de energía. Establece toda la infraestructura vial necesaria para comunicarse en la cuenca y entre cuencas. Algunas poblaciones de colonos se empiezan a establecer en la cuenca alta y zonas planas o pequeñas mesetas. Por otra parte, las cuencas están expuestas a los fenómenos meteorológicos de gran magnitud que suceden con diferentes periodos de retorno. Todavía estos son desconocidos por los conquistadores de la cuenca hasta que ocurren. De repente puede ocurrir una lluvia extraordinaria y es así como las aguas provenientes de todos los afluentes desembocan en el cauce principal, siendo este desbordado al sobrepasar la capacidad del mismo, pudiendo entonces ocurrir la inundación de gran parte del valle, la destrucción de viviendas y la afectación de la infraestructura de servicios públicos, entre otras consecuencias. El agua, al subir de nivel, también puede anegar cultivos, ahogando el ganado, y con frecuencia puede ocurrir la muerte y desaparición de personas. Al crecer la población, o simplemente por la ambición de riqueza del ser humano, empieza a explotar los recursos naturales, principalmente los vegetales de las laderas, y es así como se inicia la industria maderera, con poco o ningún manejo forestal, de los drenajes naturales del suelo y del paisaje. No se toman medidas para el uso racional de los recursos de la cuenca. La explotación irracional se desarrolla con fuerza. Se deforestan las laderas de cerros y montañas. Se introduce la ganadería, la agricultura, la industria, con poca o ninguna tecnología, o simplemente
con tecnologías inapropiadas o incompatibles con el manejo sostenible de los recursos naturales. Todo sentido de conjunto por los valores comunitarios de la cuenca se pierde. Casi siempre se piensa y se actúa en función de beneficios propios o sectoriales y no de la colectividad y de manera integral. Ante este caos destructor, mucha de la biodiversidad se pierde, a excepción de los insectos. El ser humano empieza a utilizar pesticidas, los suelos pierden fertilidad, las laderas dejan de ser amortiguadores de las lluvias, se altera el ciclo hidrológico, se contaminan las aguas, viene el sobrepastoreo, se compactan los suelos y la erosión se convierte en escenarios de cada día. El tiempo de concentración se reduce, las inundaciones se suceden en un periodo más corto del estimado para las obras construidas contra las mismas. Hay ruptura de diques, hay incapacidad hidráulica de las estructuras de control y drenajes internos, se incrementan los costos contra las inundaciones, elevando sus alturas y reparando tramos rotos. La capacidad de los cauces se reduce por el sedimento depositado en las mismas, provenientes de las laderas de las cuencas. Se sedimentan los embalses, se elevan los costos de mantenimiento y la vida útil de los mismos se reduce. Un conjunto de efectos negativos adicionales puede ocurrir de manera simultánea o complementaria. La capa superficial de suelo no retiene humedad, se agrieta y el viento la erosiona. La capa de suelo vegetal de las laderas recibe los impactos directos del agua que excava la misma y desagrega las partículas de suelo. La capacidad de absorción de agua y de infiltración es limitada. Agua y tierra con mucha velocidad bajan las laderas formando surcos por la erosión y rápidamente llenan los cauces de los ríos. El tiempo de concentración de agua de lluvia se reduce drásticamente y la velocidad de afluencia del agua con sedimento aumenta peligrosamente. Con el incremento de la velocidad, los márgenes de los ríos son peligrosamente erosionados. La erosión de los márgenes desestabiliza las laderas, provocando derrumbes o deslizamientos de los cauces tributarios y toneladas de roca, tierras y árboles. Esos cientos de miles de toneladas de materiales comienzan a rodar cuesta abajo con gran velocidad, desarrollando energía propia cada componente de la avalancha. En la punta de la avalancha van las rocas grandes y al final las arenas y limos. En los cambios de pendiente se van depositando los sedimentos, los primeros en detenerse son las rocas grandes, sobre ellas pasa el resto, en otra parte más abajo son depositadas las gravas y rocas pequeñas, sobre ellas pasan los finos, o sea, las arenas y limos y al final el agua. Es así como se forma el abanico aluvial con sección transversal convexa, destruyéndose el cauce de la cuenca baja y la formación de cursos erráticos de agua. La devastación de la cuenca es enorme. Los cauces se ampliaron, las laderas se desestabilizaron, la capa vegetal de desarrollo agrícola en la cuenca baja quedó sepultada por cientos de miles de toneladas de sedimentos, formando una parte ancha del abanico. El río fluye por muchos cauces erráticos en el valle. Las pérdidas son millonarias, las presas de uso múltiplo se destruyen o se vuelven obsoletas. De las avalanchas o derrumbes de laderas resulta la destrucción de centros poblados y pérdida de vidas humanas, se destruye la infraestructura vial y de comunicaciones, así como las obras de control de inundaciones. Por repetición de estos fenómenos se destruye el equilibrio ecológico, se altera el ciclo hidrológico, sobreviene la desertificación y con ello se acentúa la miseria, la pobreza, que puede llevar a múltiples conflictos sociales y económicos. Eso, colegas, es una historia común de muchas de nuestras cuencas hidrográficas. Un concepto importante de introducir es el de cuencas de montaña, que en realidad es un nombre genérico utilizado para denominar aquellas cuencas que por las condiciones orográficas correspondientes de cada zona, país o región tienen un recorrido desde sitios que son isométricamente superiores
hasta sitios de menor altitud. La diferencia de altitud entre la parte alta o cabecera de la cuenca hasta la zona baja o zona de emisión puede variar desde pocos metros, por ejemplo 100 metros, hasta miles, como es el caso de cuencas que nacen en la cordillera de los Andes y desembocan finalmente en el mar, por mencionar un caso. Las cuencas de montaña pueden tener cualquier tipo de cobertura, por lo que el término de montaña no se refiere a la existencia de una cobertura vegetal boscosa. Por otra parte, tenemos el concepto físico de cuenca hidrográfica que ustedes, estoy seguro, ya dominan. Quizás acá lo que es importante de resaltar, además de los límites físicos a través del parteaguas y de la red de drenaje que forma, es que la cuenca hidrográfica es morfográficamente superficial. O sea, sabemos cómo es superficialmente la red de drenaje, pero no sabemos nada de los flujos internos. Por otra parte, tenemos el concepto integral de cuenca hidrográfica, que principalmente es el que más utilizamos, puesto que integra el concepto físico de cuenca hidrográfica, pero además se refiere a esa red que interacciona biofísica y socioeconómicamente con el ser humano, con los recursos naturales, con los ecosistemas y con el ambiente, y con el agua como recurso integrador que une sistémicamente toda la cuenca. O sea, estamos hablando ya de la complejidad de esa cuenca muy multifactorial que mencionamos hace un rato. Tenemos también la cuenca hidrológica, cuyo concepto es más integral que la cuenca hidrográfica, puesto que las cuencas hidrológicas incluyen todo el concepto de cuenca hidrográfica, más toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. Un ejemplo que casi siempre utilizamos para ilustrar la importancia práctica de diferenciar entre cuenca hidrográfica e hidrológica es que, por ejemplo, como base en la cuenca hidrográfica se puede establecer un esquema de pago de servicio ambiental hídrico a fincas que tengan un uso del suelo que favorezca la recarga de los acuíferos, pensando principalmente en agua para consumo humano. Pero puede que esa agua de lluvia que se infiltra y alimenta los acuíferos realmente no está alimentando los acuíferos que suponemos, ya que la divisoria subterránea de aguas no necesariamente coincide con la superficial. Pueden observar eso en la figura de la presentación PowerPoint. Tenemos también el concepto de manejo de cuencas, que es un concepto asociado a la integración de las acciones, o sea, a proteger, a conservar, a utilizar, a aprovechar, a manejar y rehabilitar los recursos naturales, con la particularidad que cuando hablamos de manejo estamos pensando principalmente más en los aspectos biofísicos de la cuenca, mientras que cuando hablamos de la gestión integral se incluye todo el concepto de manejo, pero además se está pensando en cuál es la gestión económica, la gestión de recursos humanos, la gestión logística, administrativa necesaria para poder viabilizar ese manejo de la cuenca. Y por ahí aparece también el concepto de cogestión, que quizás vamos a hablar más adelante de ello, pero que es una modalidad de gestión surgida básicamente después de los años 2000, donde resaltan entre sus características la gestión conjunta, compartida, colaborativa, el desarrollo de sinergias y con una participación real en la toma de decisiones de los diferentes actores,
que tiene que llevar a un proceso de empoderamiento y siempre con el objetivo de hacer un manejo sostenible de los recursos. Es muy importante que el cuencólogo conozca cuáles son los enfoques actuales en manejo y gestión de cuencas. Entonces vamos a repasar los mismos. El primer enfoque es que la cuenca es un sistema. Eso significa que la cuenca tiene componentes, tiene límites, tiene función, tiene estructura y que esos componentes interactúan en el tiempo y en el espacio y que entonces cualquier análisis, cualquier actuación tiene que ser considerada o partir de la cuenca como un sistema y que no simplemente como partes individuales que están unidas ahí. Por otra parte, y muy asociado al enfoque de cuencas, es que el agua es el recurso integrador de la cuenca. El agua integra desde la parte alta hasta la parte baja de la cuenca a través de la red de drenaje de manera sistémica todos los elementos de la cuenca. La cuenca es también la unidad de planificación. Luego, más adelante en el curso, vamos a enfatizar más en esos aspectos. Pero algo relevante destacar es con múltiples unidades de intervención. Antes decíamos que la cuenca era la unidad de planificación y que la finca era la unidad de intervención. Hoy día sabemos que existen múltiples unidades de intervención. Puede ser que en realidad los cuellos de botella no están en la parte tecnológica, ni agrícola, ni forestal, sino que están a veces en la institucionalidad, en la falta de coordinación, en el marco legal, en la falta de recursos, etcétera. Por otra parte, un enfoque muy importante es que el manejo de cuencas es una construcción social. Es el ser humano el que toma las decisiones, para bien o para mal, de cómo maneja o qué hace con los diferentes recursos naturales que existen en la cuenca. Entonces, el ser humano es el elemento más importante de la cuenca, porque es el que toma las decisiones sobre la misma. Otro enfoque relevante es que el manejo de cuencas es una responsabilidad compartida. Dada la complejidad que hemos visto, difícilmente existe un solo ente, llámese organización, institución, gobierno local, que pueda asumir la responsabilidad de manejar las cuencas. Por ello, todos tenemos una cuota de responsabilidad, porque también todos somos, la mayoría somos parte de los procesos de degradación de sus recursos naturales. También hoy día se percibe como un enfoque importante, relevante, la necesidad de los comités de cuencas como un mecanismo para darle institucionalidad, para darle gobernanza, para darle sostenibilidad a las acciones de manejo. Sin comités de cuenca difícilmente se puede lograr ese empoderamiento y esa agrupación de los diferentes actores para desarrollar las sinergias y las acciones necesarias para lograr los objetivos. Y finalmente, el manejo de cuenca requiere de acciones a corto plazo y procesos de mediano y largo plazo para poder lograr sus objetivos y la sostenibilidad. Cuando pensamos en cosas como cambiar actitudes o esperar a que se reforeste una cuenca con especies que te ocupan 15, 20, 30 años para crecer o recuperar la fertilidad del suelo, etcétera, nos hace percibir que el manejo de cuenca difícilmente es un proceso de corto plazo. Pero a la vez es importante de que desde el inicio del manejo se desarrollen acciones de corto plazo para que los diferentes actores locales y externos se vayan motivando y vayan entrando en este proceso de empoderamiento que se requiere para manejar las cuencas con una visión de sostenibilidad. Entonces, esta diapositiva presenta
el ciclo y los procesos de la gestión de cuencas hidrográficas. Esa columna vertebral que se traduce generalmente en el plan de manejo, pero que es la guía metodológica para cualquier proceso de manejo de cuencas, y incluso va más allá. Es un ciclo que es aplicable a diferentes campos, incluso no solo biofísicos, sino socioeconómicos o mixtos. Eh, el manejo y gestión de cuencas, como hemos dicho anteriormente, es un proceso complejo con acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen costo muy elevado, por lo que se requiere de una hoja de ruta que guíe y oriente el proceso. El CATIE, con base en la experiencia, fue desarrollando y consolidando a través del tiempo una guía de ruta metodológica para la gestión de cuencas, que en esta última actualización consta de 12 etapas. Esa ruta, en términos simplificados, tiene una fase de planificación que está constituido por las fases de reconocimiento de la cuenca, de organización de la gestión o comité gestor, de la identificación, caracterización y análisis de actores, de la caracterización y diagnóstico, del ordenamiento, zonificación territorial, del establecimiento de la línea base y de la formulación del plan de manejo o gestión. Tiene una fase de implementación, básicamente constituido por las fases 8 y 9, o sea, de gestión para la implementación del plan y la organización e implementación del plan. Y finalmente tiene una fase de monitoreo, evaluación y sistematización, integrado por esas últimas 3 fases. Se espera que cuando todo ese ciclo se haya llevado de manera correcta, debe llevar a un manejo y gestión de cuencas donde haya una institucionalidad, una gobernanza y una sostenibilidad de los procesos. Yo pienso que de las pocas cosas que un cuencólogo debe saber de memoria es el ciclo y los procesos de la gestión de cuencas. Ese es el eje que articula todo este proceso. O sea, el manejo y gestión de cuencas se fundamenta en el ciclo de la gestión de cuencas, que, como ustedes ven, es un conjunto de etapas lógicas que permiten la planificación, la implementación, el monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos y programas de manejo de cuencas. Básicamente tenemos un grupo de etapas que corresponden a la planificación, que va desde el reconocimiento de la cuenca hasta la formulación del plan de manejo. Un par de etapas que son de implementación, las que ahí están indicadas como gestión para la implementación del plan y la organización e implementación del plan, y las fases de seguimiento, evaluación y de sistematización. Si todas esas fases son llevadas a cabo de manera correcta, debería de llevar a un proceso de institucionalidad, de gobernanza, de sostenibilidad en el manejo y gestión de cuencas. Finalmente ampliamos un poquito el tema de cogestión de cuencas, que en realidad es una modalidad de la gestión que básicamente nace de la experiencia del CATI, cuando ya por el año 2004 se le encomendó por parte de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional de elaborar alguna alternativa
al modelo convencional de manejo de cuencas que se venía aplicando y que no fue por una simple ocurrencia, sino que para la mayoría es conocido que a pesar de que han habido muy importantes esfuerzos e inversión en proyectos de manejo de cuencas y en todos los campos de la producción agrícola, forestal, pecuaria, industrial, etcétera, eh, todavía seguimos en un proceso que yo diría ganamos batallas pero perdemos la guerra, eh, y cada vez los recursos naturales están más degradados. Eh, entonces, ante esa situación, surgió la pregunta de qué nuevos enfoques, qué nuevos abordajes se podrían implementar para buscar mejorar la eficiencia, el impacto, el logro de metas y objetivos en el manejo de recursos naturales, en este caso de las cuencas. Con base en las experiencias desarrolladas en diferentes cuencas, principalmente en Honduras y Nicaragua, a través de un proyecto que se llamó Fofo Cuencas, fue que el CATI desarrolló esta modalidad de gestión, y incluso para el caso específico que se trabajaba del agua, se desarrolló un modelo con base en estas experiencias en los países. Pero básicamente la cogestión ha surgido en los últimos años como el enfoque con mayor potencial para poder lograr realmente la gestión conjunta, compartida, colaborativa, con participación real de los actores en los procesos, para que surja el empoderamiento, la organización, eh, de manera que se busca es una sistematización de experiencia, la generación e intercambio de conocimientos, mecanismos efectivos de comunicación, de retroalimentación, de reflexión, alianzas de aprendizaje, formación de capital humano. Todos esos procesos contribuyen a lograr un dominio común y una apropiación por parte de los actores claves de herramientas, de metodologías, de conceptos de manejo y gestión de recursos naturales y las cuencas.